Gracias, mi amado. Tome asiento, por favor. Y vamos a entrar en materia entonces de lo que queremos hoy hablar y compartir. Y yo te pregunto, ¿cuántos quieren asistir a la iglesia perfecta? ¿Cuántos quisieran asistir a la iglesia perfecta? La iglesia perfecta. Yo quiero ir a la iglesia perfecta. Y pregúntale al del lado, ¿cuál sería para ti la iglesia perfecta? Pregúntale. ¿En el cielo? Sí, esa es una buena respuesta. La iglesia perfecta la vamos a tener en el cielo. ¿Cómo sería para ti una iglesia perfecta? A ver, pregúntale al del lado. ¿Cómo sería para ti la iglesia perfecta? Una iglesia perfecta, ¿qué tendría? Diga, wow, así sería así espectacular. Por ejemplo, no sé, algunos dirían, para mí la iglesia perfecta es la que cante las canciones que a mí me gustan. Que solo canten el ritmo y las canciones que a mí me gustan. Iglesia perfecta. Otros no, la iglesia perfecta es donde todo el mundo me mire bien, me sonría y me abrace y me sienta bien recibido. Puede ser para algunos la iglesia perfecta, sí, no sé. Otro dirá, uy, la iglesia perfecta es que a los niños no molesten tanto. Esos niños están quietos. No sé cuál será para ti la iglesia perfecta, pero encontré un artículo, Emanuel Elizondo, un pastor. Ese artículo se llama Deja de buscar la iglesia perfecta. Y en eso que él me habla y dice lo siguiente, dice, en mi iglesia perfecta los hermanos siempre llegan a tiempo. Amén, ¿cierto? Amén. La predicación expositiva es aplicable a la vida diaria. Rara vez hay malos entendidos. Casi nunca escuchamos chisme. Las familias viven prácticamente sin problemas, poniendo en práctica lo que oyen los domingos. Uy, amén, ¿cierto? Nuestra casa de reunión, este templo es precioso. La arquitectura ni demasiado contemporánea ni muy anticuada. Los jóvenes viven en santidad para Cristo. Los padres son líderes en la casa y las esposas se someten amorosamente a sus maridos. ¿Cuántos dicen amén? Pero él dice, excepto, por supuesto, que esta iglesia solo existe en mi imaginación. Porque no hay una iglesia perfecta. Pero él termina diciendo en su artículo esto, dice, mire, si estás buscando iglesia, busca más bien una iglesia fiel, que ame a Cristo y predique la palabra. Iglesia perfecta, sabemos que aquí en esta tierra no la vamos a encontrar, como decíamos por aquí, creo que Glorita decía ahorita, será en el cielo, en que verdaderamente allí sí experimentemos la iglesia perfecta, en la presencia de Dios, ya donde no habrán pues las limitaciones de este cuerpo pecaminoso que a veces con el cual luchamos. Pero mira, aunque no hay iglesia perfecta, sí debemos buscar ser una iglesia fiel. Sí debemos buscar una iglesia fiel. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Venimos y seguimos en nuestra serie de las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Ya nos quedan 2. Hoy vemos la 6ª y entre 8 días la 7ª, si Dios lo permite. Y estaremos terminando esta serie. Y hoy quiero que veamos la carta que continúa a la iglesia de Filadelfia y he titulado esta enseñanza así, la iglesia fiel, porque esta carta o esta iglesia en la cual vamos a estar hoy hablando nos enseña acerca de eso, la fidelidad. No hay iglesia perfecta, pero sí podemos ser una iglesia fiel. Y vamos hoy a estar hablando de qué trata esto. Así que te invito a que si tiene su Biblia allí puede buscarlo. Si no, aquí está en pantalla. Apocalipsis capítulo número 3, versículos 7 al 13. Vamos a ver qué es lo que Jesús, nuestro Señor Jesús, le dice a esta iglesia en esta carta en particular. Apocalipsis 3:7, mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice así, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo.
Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Bueno, esta es una carta muy interesante. ¿Sabías tú que solamente hay 2 iglesias de estas 7 a las cuales el Señor no les recrimina nada, no les tiene ninguna queja, no les dice, oiga, es que ustedes mire, ¿por qué hacen eso? Hay solo 2. Una de ellas es esta, la iglesia de Filadelfia, y la otra ya la vimos, que fue la iglesia de Esmirna. Son las únicas 2 las que el Señor no les recrimina nada. Y mira que curiosamente son las 2 a las cuales el Señor les dicen que son como pobres, débiles, o que no son tan espectaculares como las otras. Qué curioso, ¿no? No eran la mega iglesia. Esas 2 no eran una iglesia así, wow, que mejor dicho, súper gigante y hacían muchas cosas. Eran iglesias con necesidades, con debilidades, sencillas ahí, luchando con cosas, pero esas 2 iglesias no tenían nada que recriminarles el Señor, sino que al contrario les reafirmó lo que estaban haciendo. Y este es el caso de la iglesia de Filadelfia y la carta que el Señor le envía a ella. Empecemos hablando. Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, era la ciudad más joven de esas 7 a las cuales enviaron las cartas. Y fue fundada por un hombre, Átalo II, al quien le apodaban Filadelfos, porque se caracterizaba este hombre por amar mucho a su hermano. Y la palabra Filadelfia o Filadelfo significa el que ama a su hermano, el que tiene amor fraternal. Entonces, así le decían a este hombre, amaba mucho a su hermano, entonces le decían Filadelfos y fundó esa ciudad, y entonces a esa ciudad le pusieron Filadelfia en honor a el apodo o el sobrenombre que le tenían a este personaje. Y era una ciudad que fue fundada inicialmente para ser como un puesto misionero de la cultura griega. O sea, allí lo que querían el imperio era que en esta ciudad difundiera todo lo que era la cultura griega en esa región, el helenismo en todas sus formas allí, porque obviamente eran pueblos que cada uno tenía su cultura y querían unificar la cultura en una sola, y esta era una ciudad que habían puesto estratégicamente para que ayudara a difundir esa cultura griega. Y tenía una particularidad, que era una ciudad que conectaba Europa con Asia. Era una ciudad que estaba ahí en un punto clave donde había un gran camino que conectaba los 2 continentes. Es decir, se le conocía como una puerta de entrada de un continente a otro. Y era una forma fácil de pasar de Europa a Asia o de Asia a Europa. Y aquí había una iglesia que, como les digo, cuando leímos la carta, sí nos dimos cuenta que pues Jesús no tenía nada que recriminarles, pero les decía era una iglesia como sin fuerza, ¿cierto? Le dijo ahí, de pronto una iglesia como débil, como que dice, pues quién sabe qué les pasaría, no tenía tanta espectacularidad la iglesia. Y era una iglesia que sufría constantemente el problema de la persecución por parte de un grupo de judíos que había en esta ciudad, que les perseguía, que los expulsaba de las sinagogas o lugares de reunión, que los rechazaba, los maltrataban. Y esta iglesia perseveraba allí luchando contra esa persecución constante de un grupo de judíos que les hacía la vida imposible. Era una iglesia más bien débil, con poco poder, pero que a la luz de lo que leemos en toda la carta, era una iglesia fiel. Fue una iglesia que perseveró y se mantuvo fiel al Señor. Y mira que esta carta personalmente tiene un significado muy, muy particular o muy especial para mí, porque hace algún tiempo orando por la iglesia, orando por nosotros como congregación, Dios me ponía esta iglesia en mi mente como una
forma de decirme, eso es lo que quiero que ustedes sean como iglesia. Una iglesia amorosa por un lado, porque eso es lo que significa Filadelfia, amor fraternal, amor de familia, amor de comunidad. Y es algo que yo veo aquí en medio de nosotros. Mira, pues nosotros hemos tenido la oportunidad en este tiempo que llevamos acá, que muchas personas nos visiten de otras ciudades o de otras iglesias que vienen y pasan por aquí a visitarnos, de Ibagué, Villavicencio, de muchos lugares han venido a visitarnos, ¿cierto? Ustedes lo han visto. Y mira que todas las personas, y eso no es ni porque yo no me proponga, busque que ellos me digan eso, todas las personas que han venido a visitarnos siempre nos dicen lo mismo, ¿cierto, mi amor? Nos dicen, en esta iglesia se siente mucho el amor de familia. Todas las personas nos dicen eso. Todas las que han venido siempre nos dicen, aquí se siente un ambiente de familia tan lindo, tan especial, tan bonito, nos sentimos acogidos. Y eso es una característica de esta iglesia. A mí me identifica con esta carta porque es eso, Filadelfia, el amor fraternal, el amor de familia que se experimenta. Pero también yo me ponía esta carta o esta iglesia porque yo sí quiero que seamos una iglesia fiel. No vamos a ser la iglesia perfecta, ¿cierto? Dígale al del lado, no vamos a hacer la iglesia perfecta porque estoy yo. Dígale al del lado, no vamos a hacer la iglesia perfecta porque estoy yo. Y cierto, ya ahí ya sabemos que no vamos a ser perfectos porque estamos cada uno de nosotros. Pero sí podemos ser una iglesia fiel. Una iglesia fiel, una iglesia que mantiene firme en la convicción del Señor y en hacer su voluntad. Y entonces aquí Jesús se presenta de una manera especial. Recuerda que cada carta tiene una presentación del Señor, ¿cierto? Jesús se presenta de una manera especial a cada carta. Aquí vamos a ver cómo Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia de una manera muy especial. El versículo 1 sigue diciendo así: este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Entonces se presenta Jesús aquí con tres características. ¿Cuáles son? Primero, santo. Segundo, verdadero. Y tercero, el que tiene la llave de David. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa forma en que Jesús se presenta a la iglesia? Bueno, cuando hablamos de que el Señor es santo, pues Jesús está diciendo que Él es Dios mismo. Porque el único santo, santo, ¿quién es? Es el Señor, quien representa la santidad en su totalidad. Porque es así lo define la Biblia a Dios. La Biblia no define a Dios como solamente el santo, sino el 3 veces santo, 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 santo. O sea, el que representa la plenitud completa de la santidad, de la pureza, aquel que es diferente a cualquier otro, aquel que es consagrado, que es puro, que es total. Ese es nuestro Señor y así se presenta el santo. Y pues eso nos tiene que nosotros hacer cuestionar en algo. Si Él es el santo, santidad significa que Él no está, ¿cómo decirlo? Consintiendo el pecado, o el pecado, la maldad no hacen parte de su naturaleza porque sería contraria a su santidad. Entonces, si Dios es santo, pues ¿qué demanda de nosotros? Entonces yo pregunto, ¿cuántos aquí son santos? Amén. Por fe lo digo. No, si todos nosotros somos santos, porque Él nos ha apartado para sus propósitos. Pero estamos también en un proceso de cada día ser más santos, recuerde eso. Porque no, es que ya yo camino por encima del bien y del mal, porque ya soy perfecto. No, estamos en un proceso de santificación. Si Él es santo, y eso lo dice Levítico, lo dice primera de Pedro, dice, sean santos porque Él es santo. Y ahí empieza a partir nuestra característica de ser fieles al Señor. Es porque estamos llamados a responder a esa santidad de Él, a hacer lo mismo que Él es, santo, ser santos para Él, que le agraden. Pero también entonces Jesús se presenta aquí no solo como el santo, sino el santo y, ¿cuál es el segundo? Y verdadero. Él es el verdadero. ¿A qué se refiere esta palabra verdadero? Pues mire, se refiere a que Él es genuino, Él es real, Él es fiel y confiable. Eso significa que Él es el verdadero. Mira, hoy vivimos en una era
y eso lo hablaba esta mañana con mi esposa, en donde uno ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad, ¿cierto? Uno le muestran videos hoy en día que parecen que son verdad y no fueron creados por una inteligencia artificial, pero parecen que son reales, pero no son reales. Y vivimos en una era donde no sabemos exactamente qué es la verdad o qué es la mentira por la forma en que se disfrazan las cosas. Bueno, nosotros sí tenemos un Dios que es verdadero, es genuino, es real. Y mira, es confiable porque es fiel. O sea, el Señor, cuando aquí dice que Él es el verdadero, es que Él es el que guarda la verdad y sus promesas para siempre. Dios es aquel que no te va a decir hoy, ay, sí, sí, yo te voy a ayudar, y al otro día, no, hermano, no, ya cambié de opinión, ya no le voy a ayudar. Dios no es aquel que dice y promete, estaré contigo todos los días, y al otro día te va a decir, no, ya hoy no, porque es que ya estoy de otro humor. No, Él es fiel y verdadero. Él es el que es confiable, guarda su verdad, guarda sus promesas. Se puede confiar en que Él va a guardar su palabra, no va a cambiar su palabra. Eso es diferente a nosotros, ¿no? Nosotros a veces decimos, sí, 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 cuente conmigo. Y cuando uno lo llama para que cuente con él, ay, no, 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 perdón, pero es que hoy sí, cuente conmigo otro día. Hoy no. Dios no. Dios es verdadero, Dios es confiable, Dios no falla. Y eso quiere decir que de ahí parte nuestra fidelidad como iglesia, de saber que Él es fiel y que Él no nos ha fallado. ¿Y que demanda de nosotros qué? Ser también un pueblo de fidelidad, un pueblo que guarda la palabra, un pueblo que no cambia, sino que al creer en Él estamos ahí. Mira, Él es verdadero porque no falla. Dios no falla. Jesucristo no nos falla. ¿Estamos? Pero viene la tercera característica que es más interesante de mirar. Porque bueno, que le digan santo, verdadero, eso lo hemos escuchado. Pero esta, el que tiene la llave de David, no es como una característica muy frecuente que se nombre acerca de Dios, ¿cierto? El que tiene la llave de David, ¿a qué se refiere esto? Bueno, esta referencia está basada en el libro de Isaías, capítulo número 22. Se los voy a leer. Isaías, no lo tengo allí en pantalla, pero se los voy a leer y si lo quieres buscar en tu Biblia, puedes hacerlo. En Isaías, capítulo número 22, se habla de un hombre al cual Dios exalta o está allí como hablando bien de este personaje. Isaías 22, desde el versículo 20 en adelante dice, y entonces llamaré a mi siervo Eliaquim, así se llamaba este hombre, Eliaquim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad, y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Mira, allí dice, versículo 22, le daré la llave de la casa de David. La posición se va dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Le traeré honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared. Y esa es la referencia que usa Jesús para referirse a él mismo en un sentido ya completo y espiritual, de que el que tiene las llaves de todo, de toda bendición, es Jesús. ¿Qué pasaba con este hombre de aquí? Era el que tenía las llaves de la corte donde estaba el rey. Si él cerraba, pues no podía entrar nadie a esa corte, pero cuando él abría y daba acceso, podían entrar a donde estaba el rey. Jesús toma esa imagen para decir, mira, quien tiene las puertas del reino de los cielos se llama Jesucristo. Él es el que tiene las puertas del reino de los cielos. No las tiene ningún hombre. Es decir, nada, ningún hombre es el que aquí determina o no determina quién entra al reino de Dios, sino que solamente Jesús. Él tiene esa llave y por eso Él especifica, y mire, lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Ese es Jesús, que es quien abre esas puertas para entrar al reino de los cielos. Esto representa el poder y la autoridad de Jesús para admitirnos en su presencia y asimismo entender que el reino de los cielos viene por medio de Jesús, que es quien abre las puertas para nosotros. Asimismo, Jesús se representa a sí mismo en el libro de Juan, dice, yo soy la puerta. Es una forma en la que Jesús se presenta. Yo soy la puerta, porque Él es el que abre
esas puertas para que entremos. Y mira que esto también nos habla de que Dios es un Dios que abre oportunidades y porque una puerta representa eso, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito más de eso en un instante. Él es el que te abre puertas. Y si Él te las abre, ¿las podrá cerrar alguien? No. Pero Él también es el que cierra puertas. Nos gusta escuchar más que abra puertas, ¿cierto? Pero también Él es el que cierra puertas. Y si Él las cierra, nadie las va a abrir. Y a veces uno es terco de seguir ahí. No, y es que tengo que abrirla porque es que por aquí es y esto es lo que toca. No, de pronto Dios cerró una puerta. Hermano, diga, Señor, gracias. Se cerró y por acá no es. Y mire por dónde entonces es, porque otro lado es. Eso que usted debe traer paz al corazón. Que Dios abre puertas, sí, pero también que que Dios cierra puertas es por nuestro cuidado. Y entonces, ¿cómo sigue Jesús hablando el mensaje a esta iglesia? Entonces le dice, en primer lugar esto, versículo 8, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿Quién es el que tiene las llaves? ¿Quién es el que abre y nadie cierra? Bueno, él le habló a esta iglesia diciéndole, por eso se presentaba de esta forma, porque lo que les iba a decir a continuación era esto, te he abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Pero primero les dice lo que les ha dicho a todas las demás iglesias, yo conozco todo lo que haces, conozco tus obras, yo sé todo lo que haces. Y esto aquí en ese sentido habla que Jesús conocía la fidelidad de esta congregación, así como Dios conoce cuál es nuestro nivel de fidelidad. El Señor lo conoce. Y aquí entonces Jesús les dice, conozco todo lo que haces, pero te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Como Él es el que tiene la llave de David, lo que Él abre nadie cierra, lo que Él cierra nadie puede abrir, pues Él es el que está abriendo una puerta para esta iglesia que nadie más podía cerrar. ¿Y a qué se referirá entonces Jesús con eso? O sea, le ha abierto una puerta, le dice a esta iglesia, ¿a qué se podrá referir? No es tan claro de qué se trata. Bueno, en la Biblia una puerta significa una oportunidad. Eso significa una puerta. Al abrir una puerta es una oportunidad a algo nuevo que Él trae. Y recuerda que les decía que esta ciudad estaba en un sitio estratégico donde era como una puerta de entrada a dos continentes. O sea, era una ciudad que conectaba a dos continentes, era como una puerta. Entonces esa es la imagen que Jesús usa para decirle a la iglesia, hay una oportunidad para ti. Además, recuerden que era una ciudad que promovía la cultura griega, estaba ahí como para promover el helenismo en ese territorio. Bueno, eso mismo usa Jesús para decirle a la iglesia, mira, aquí te he dado una oportunidad, no de mm, llevar la cultura griega o de conectar dos continentes, sino una oportunidad mucho más grande, la de impactar una sociedad, un territorio con el evangelio de Jesús. Esa puerta está hablando de la puerta al reino de los cielos. Primeramente que tenía la iglesia tenía la puerta de entrada al reino de los cielos. Mira, a veces eso se nos olvida, que la puerta al reino de los cielos se nos abrió. Y nosotros pensamos que estamos como ya excluidos por allá. Eso es como si, no sé, aquí está la puerta abierta, pero uno se quedara ahí afuerita, como que, ay, ¿será que sí puedo entrar? ¿Será que sí me dejan? ¿Será que sí soy digno? ¿Sí vengo bien vestido para entrar? Y así nos pasa a veces con Dios, ¿no? La puerta está abierta. Jesús abrió la puerta del reino de los cielos para nosotros. Y no se queda como en la puerta como que, ¿será que sí? ¿Será que Dios sí me va a recibir? ¿Será que sí? ¿Sí soy como digno de entrar? Hermano, la puerta está abierta. Jesús abrió los cielos para ti, para mí. Por eso él mismo dijo, yo soy la puerta y él es la puerta de entrada a las bendiciones de Dios, a la salvación, al perdón, a la sanidad, a vivir una vida plena. Es Jesús la puerta de entrada y esa puerta está abierta para ti y para mí. La presencia de Dios está abierta siempre para que busquemos su ayuda, para que clamemos, para que oremos, para que busquemos lo que nos falta. ¿La puerta cómo está? Está abierta, está abierta. Y es más, hasta eso nos da tanta certeza de eso que recuerdan lo que él dijo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque él desea abrir
para ayudarnos. Entonces, no olvides que la puerta a la presencia de Dios siempre está abierta. Pero aquí, para esta iglesia y para nosotros, la puerta de más, esa puerta de oportunidad más que el Señor abre, es la oportunidad de seguir impactando este mundo, mis amados. Es la oportunidad de seguir testificando del amor del Señor en esta tierra. Eso era lo que le estaba también diciendo Jesús a esta iglesia. Mire, te he abierto una puerta que nadie puede cerrar y es la oportunidad de seguir impactando el mundo con el Evangelio, de seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación, de seguir hablando y predicando y mostrando con hechos lo que el Señor puede hacer con una vida destrozada, cómo nos puede restaurar para hacer de nosotros algo mejor. Esa es la puerta que sigue estando abierta, mi hermano. Que debemos nosotros pensar que para nosotros esa puerta también está abierta y es la oportunidad de seguir hablando del Evangelio, de predicar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Recuerde, si tú no lo haces, hermano, no lo va a hacer nadie más. Aunque Jesús dijo que hasta las piedras pudieran predicar o los ángeles de los cielos se muerden de ganas por hablar en esta tierra de lo que Dios hace. No, es una tarea que nos corresponde ¿a quién? A la iglesia. Y una iglesia fiel es una iglesia que entiende que hay una oportunidad para que sigamos hablando del amor del Señor, de lo que Él hace, de servir en esta tierra para mostrar el amor de Jesús. Es decir, cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. Y dígale al del lado, su merced también puede hacer discípulos. Hacer discípulos es tarea de todos. Y eso no es lo que hace, lo vemos como algo ay, por allá, muy encumbrado, raro. No, hacer discípulos puede comenzar, ¿sabe cómo? Con que tú le puedas preguntar a alguien en tu trabajo, oye, te veo triste, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti? ¿Qué te sucede? ¿Puedo ayudarte en algo? Mira, con el sencillo hecho de uno empezar a saludar a alguien, ya está empezando a discipularlo. Y son esas puertas de oportunidad que están abiertas para que hablemos y compartamos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que podamos seguir extendiendo su amor. Una iglesia fiel y una vida fiel ve cómo esas puertas se abren para que vivamos en la bendición, sí, para que crezcamos, pero también para que impactemos este mundo. Y mira, la Biblia siempre da un concepto de la fidelidad y es que siempre al que es fiel se le dará más, ¿cierto? Siempre al que es fiel, Dios dará más. Por eso es que a esta iglesia se le abría otra puerta, una puerta más de oportunidad para seguir impactando, porque habían sido fieles, pero el Señor dice ahí, hay más para ti y hay puertas de oportunidades para que Dios siga obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Estamos claros? ¿Deseosos de aprovechar esa puerta de oportunidad para hablar de Jesús? Yo espero que sí. Pero les sigue diciendo algo y aquí es donde se pone interesante esto, porque luego que les dice, te abre una puerta que nadie puede cerrar, les dice, tienes poca fuerza. O sea, le dice a esta iglesia, tiene poca fuerza. ¿Y qué pasa? ¿A qué se refiere esto? Más que fuerza, y la palabra en el griego es poder. Tienes poco poder. O sea, era una iglesia que a los ojos de la sociedad no es que tuviera mucho impacto, no hiciera mucho. Era una iglesia que algunos creen que era pequeña, pobre y sin influencia. No era una iglesia. No era una iglesia así, wow, que tenía un super edificio, no sé, y miles de personas ahí que se congregaban. No, era una iglesia pequeña, no tenía mucho poder. Y Jesús le resalta y le dice, mira, tienes poca fuerza, pero ¿cuál es lo interesante o la verdad espiritual detrás de eso? Que mira, la Biblia siempre, siempre nos va a animar a que la debilidad es mejor que la fuerza. Porque en la debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona. No es en la fortaleza nuestra. No es en donde yo digo, oh, Señor, soy fuerte, mira, yo puedo. Pues entonces Dios va a decir, bueno, pues hazlo tú. Pero donde somos débiles, uno dice, Señor, aquí me falta, Señor, en esto soy débil, en esto no tengo fuerza, no tengo poder. Entonces es ahí donde Dios dice,
Aquí mi poder es donde se puede mostrar. ¿Por qué razón Dios lo hace así? Porque ¿quién debe llevarse la gloria? Es Él, no nosotros. Cuando uno se cree muy fuerte, pues ¿a quién le va a terminar uno dando la gloria? Es a uno mismo. Yo lo logré, yo lo hice, yo tuve. No, es que teníamos todo esto para hacer. Hicimos todos estos programas porque teníamos todo esto, etcétera. Pero cuando dice, no, Señor, no tengo para hacer nada, no tengo fuerza. Señor, ayúdame. Ahí es donde el poder de Dios se evidencia. Ahí es donde el poder de Dios se muestra. Ahí es donde Dios obra. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a que busquemos, sí, necesitamos vivir una vida entregada a Dios, reconociendo nuestras debilidades, porque eso era lo que decía Pablo. Pablo, 2 Corintios capítulo número 12, menciona que tenía un aguijón en la carne, que había orado a Dios varias veces para que se lo quitara y Dios le dijo, no, mi querido, sígaselo aguantando y bástate mi gracia es suficiente para esto. ¿Por qué? Porque el poder mío se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que debemos vivir. Yo sé que quisiéramos ser fuertes y tener suficiencia en todo lo que hacemos en esta vida, ¿sí? Todos queremos eso, pero es mejor la debilidad en manos de Dios, porque en manos de Dios el que es débil, entonces ahí sí es verdaderamente fuerte, ¿sí? Eso es lo que aquí le está diciendo Jesús a esta iglesia. Era una iglesia que reconocía su necesidad de Dios. No es un asunto de fuerza o habilidad, sino de dependencia. Esa es la clave, no es un asunto de qué tanto tengo yo, qué tanto recurso tengo, qué tanto poder tengo, qué tanta talento tengo y habilidad, sino qué tanto dependo del Señor, qué tanto dependo de Cristo. Mira, un comentarista bíblico dice esto: Sansón tenía gran habilidad, pero poca dependencia. ¿Y cómo terminó Sansón? Muerto, de una manera sin ojos, esclavo. ¿Tenía fuerza? Uy, sí, imagínense, pudo cargar las puertas, las dos puertas de una ciudad en esos tiempos, que eran unas puertas enormes, las pudo cargar y llevarlas hasta un monte. ¿Tenía fuerza el hombre? Mucha. ¿Pero dependía de Dios? Poco. Por eso terminó muerto y sus últimos días no fueron los mejores. Es mejor una poca fuerza dependiendo de Dios que mucha fuerza sin la ayuda del Señor. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ahí está el poder de la debilidad. Es que Dios se perfecciona su poder en donde nosotros somos débiles. Esta iglesia, sí, era pequeña, poca influencia, poca fuerza, poco poder, pero Dios le abría una puerta de oportunidad para bendecir. Eso es lo que nosotros debemos hoy buscar. Si somos débiles, entonces somos fuertes, que Dios es quien obra y quien nos ayuda y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y por eso una iglesia fiel es aquella que aprende a depender del Señor. Es aquella que aprende a depender del Señor. De ahí está determinada nuestra fidelidad. Y entonces Jesús les sigue hablando y les menciona eso, aunque la Biblia ahí no dice literalmente fiel, la palabra fidelidad, podemos determinarla en lo que le dice. Le dice, tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Esta iglesia, lo que se considera a la luz de lo que, como está escrita la carta, había pasado un momento muy difícil, un tiempo de prueba a manos de esos judíos que les estaban persiguiendo. Pero era una iglesia que ha permanecido fiel. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, mira, has obedecido mi palabra. Y literalmente en el griego ahí más que todo dices, has guardado mi palabra. Es como que has atesorado lo que yo te digo y lo has hecho algo muy valioso para ti, de tal manera que has obedecido, has vivido conforme a esa verdad, porque eso es importante y valioso para tu corazón. Eso es lo que le está diciendo Jesús, primeramente. Guardaron la palabra de Dios, guardaron lo que el Señor les decía. Y segundo, les dice, no negaste mi nombre. O sea, no negaron el Evangelio, no negaron a Jesucristo aún en momentos de prueba. Mira, fidelidad es ser hallado confiables en todo.
y permanecer en la palabra a pesar de las circunstancias que atravesemos, ¿cierto? Eso es ser fiel. Se cuenta la historia de un soldado en medio de una guerra, que un amigo no había vuelto de uno de los combates o de las eh, cosas ahí de la guerra, no había vuelto, entonces él le dijo al general, general, déjeme ir a buscar a mi amigo, déjeme ir a encontrarlo. Y el general, no, 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 ese ya debe estar muerto, ¿qué va usted a exponerse también a que lo maten? Si ese ya se murió. Y él le seguía insistiendo, le seguía insistiendo. Y le insistió tanto hasta que el general dijo, ay, pues vaya a ver y búsquelo. Y fue y regresó con el cadáver de su amigo, con su amigo muerto. Regresó con el cadáver de su amigo y el general dijo, ¿sí ve, hermano? Usted se expuso por allá a que lo mataran cuando usted ya estaba muerto. Y él le dijo, sí, pero cuando yo llegué él no había muerto. Y me dijo, yo sabía que ibas a venir. Eso es fidelidad, ¿cierto? Es que estar ahí, firme, con cualquiera, y en este caso con el Señor, firme, no fallarle al Señor. Y la fidelidad se mide en las cosas pequeñas. ¿Sabías tú? Que la fidelidad se mide es en lo pequeño. Uno a veces dice, "Ah, la fidelidad es en las grandes obras o las grandes cosas". No, la fidelidad se mide en los pequeños detalles de la vida. Y ahí es donde el Señor está, en esos pequeños detalles diarios de vida, donde le está esperando que seamos fieles. Leía en estos días la historia de los cristianos en Kenia, en Kenia, en África. Los cristianos sufren allá mucha persecución por una banda terrorista y criminal que pues los coge, los martiriza, los mata de maneras terribles, pero estos cristianos siguen allí, perseverando, no abandonan la fe. Y decía allí el escrito que consultaba, decía, la oración de ellos era esta: Señor, no te pedimos que nos guardes del mal, sino que nos hagas una iglesia fiel. Esa es la oración de ellos. Porque no importa la persecución, no importa los tiempos malos, yo voy a permanecer firme en el Señor, en guardar su palabra, es decir, en obedecer lo que Él me ha mandado y en no negar el nombre de Cristo. Y esto sí que a mí me hace como, uy, Dios mío, estremecerme pensar en negar el nombre del Señor. Y uno lo ve como algo, uy, no, pues terrible negar el nombre del Señor, pero hermano, nosotros a diario podemos estar negando el nombre del Señor de unas maneras que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos negando. Porque piensa esto, es como si tú llevaras aquí escrito el nombre de Jesús a donde vas o en tu frente. Pertenezco a Cristo, lo llevas ahí, pertenezco al Señor. Pero es como si tú en algunos espacios dijeras, no, no, yo me quito aquí esta etiqueta, me la guardo para que nadie sepa que pertenezco a Jesús. Tremendo, ¿no? Y es lo que a veces algunos hacemos. Es a veces lo que algunos hacemos. O negamos el nombre de Cristo con nuestro punto de vida que no es de acuerdo a lo que Él quiere. Fidelidad. Guarda la palabra. Lleva el nombre de Jesús a todos lados. No niegues el nombre de Cristo. Muéstralo a este mundo. Y la fidelidad también es un asunto de fe. La fidelidad es un asunto de una fe, la convicción de perseverar en la fe. Y mira, pensaba en esto y aunque pues no tenga mucha relación aquí como lo vemos, el Señor ponía ese pensamiento en estos días en mi mente pensando en la iglesia. Y mira, hay una historia en donde Jesús le dice a Pedro, le dice, Pedro, el diablo ha pedido zarandearlos. Satanás ha pedido zarandearlos. Y yo he pedido que Dios les guarde. ¿Sí dice la Biblia? No. Jesús no dice que Dios les guarde, dijo, y yo he pedido que tu fe no falle. Que tu fe no falle en esas zarandeadas. O sea, Jesús, hay momentos que Jesús no va a impedir que el diablo nos sacuda. Lo que va a estar diciendo es, hijo, que tu fe no falle. Hijo, que tu fe persevere. Hijo, que tu fidelidad siga estando ahí firme. Hijo, que no falles en esos momentos de prueba. Eso es lo que Jesús está orando también por nosotros. Que nuestra fe no falle y que así sea, que nosotros podamos seguir firmes en esos momentos aún de prueba. ¿Cómo sigue la carta? Jesús les sigue diciendo allí en el versículo 9 siguiente. Ahí les habla de los judíos. Dice, mira,
Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien ama. Y bueno, como les decía, había una sinagoga judía allí muy fuerte que los estaba persiguiendo y que estaba, pues, ahí interponiéndose entre la fe de esa iglesia y en el avanzar tranquilamente en su vida. Y aquí Jesús dice, eran unos judíos que decían ser judíos, pero realmente no lo eran. No lo eran, sino que querían era perseguir la iglesia. Y estos se han levantado para destruir la iglesia, o sea, querían destruir la iglesia, pero Jesús les da aquí unas palabras que a nosotros nos suenan como que, uy, sí, ojalá si fuera, dice, y los obligaría a que vengan y se postren a tus pies. Amén. ¿Cuántos quieren que mis enemigos se postren a mis pies? ¿Cuántos quisiéramos ver que se postren esos que me persiguen? Bueno, ya vamos a ver que no es tanto eso como lo entendemos lo que Jesús está diciendo aquí. Pero aquí quiero hacer un paréntesis al hablar de los judíos. Vimos en un momento de vida donde el pueblo de Israel es juzgado, criticado y hasta maldecido por las naciones. Yo te quiero recordar que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y Jesús les dijo, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Cuidado con maldecir al pueblo judío. Cuidado con maldecir al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. Porque Dios ha hecho una promesa. ¿Y tú quieres ser bendecido o maldecido? Entonces cuídate de cómo te refieres a ese pueblo de Dios. Que hay cosas que sí, no están bien, que hay cosas de este pueblo que podemos cuestionar y todo, pero son el pueblo en esa tierra que Dios escogió y es una nación con un propósito especial en los tiempos finales. Así que más bien ora por ese pueblo, bendice esa tierra y que el Señor se revele a sus vías. ¿Estamos? Cierro mi paréntesis y continúo. Jesús les dice acá, vendrán y se postrarán a tus pies. Y uno dice, amén, que así sea, que vengan esos enemigos perseguidores y aquí a mis pies se postren y yo lo vea. Pues mira, lo que Jesús está diciendo aquí no es que ellos iban a venir a postrar en ese sentido, sino que lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es que la forma en que el Señor hará que nuestros enemigos de alguna manera se postren a nuestros pies es cuando adorarán junto a nosotros al Señor. Lo que quiere Dios de nuestros enemigos es que vengan a adorar junto a nosotros al Señor. Por eso Él decía, oren por sus enemigos, bendigan a sus enemigos. ¿Cuál es la mejor venganza contra el enemigo? Es, hágale el bien. Si le pide de comer, dele de comer. Si le pide de beber, dele de beber. Si está en necesidad, ayúdelo. Y así daremos testimonio para que ellos también vengan a adorar al Señor. Y lo que Jesús le está diciendo era eso. Ellos también vendrán y se postrarán junto a ti a adorarme. Y reconocerán que es a ti a quien amo. Porque la fidelidad traerá siempre el amor del Señor de una manera especial a nuestra vida. Esa fidelidad nos hará sentirnos amados y frente a nuestros enemigos, aquellos que nos persiguen, porque oramos, porque ellos también vengan a adorar juntos al Señor y que podamos en el cielo ver, uy, mira, ya está, y ese fue el que me hizo la vida imposible allá en la tierra, pero míralo, aquí está adorando al Señor, uy, allá está ese que me hizo tantas, pero mírelo, está adorando aquí al Señor. ¿No es eso lo mejor? ¿No es eso la mejor como sensación de victoria en medio de esos conflictos? Es ver que aquellos que nos persiguen también se vuelven al Señor. Jesús les promete a esta iglesia algunas cosas. Versículo número 10 les habla de perseverancia, protección y prueba. Les dice así, mira, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá, que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a ese mundo. Mi hermano, se acercan tiempos de prueba. Y cuando tú lees el Apocalipsis es un libro de juicio sobre aquellos que no creen en el Señor, pero la iglesia será guardada. Aquella iglesia, el que persevera, el que mantiene firme, el que es fiel,
será protegido de esos tiempos de prueba. Y Jesús lo dice, mire, yo te protegeré, va a venir un gran tiempo. Y no dice un tiempo de prueba, un gran tiempo de prueba sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Va a venir tiempos de juicio, de prueba, donde Dios manifestará su ira contra las naciones paganas y que no se han rendido a Él, contra las personas que no han buscado. Sí, eso es una realidad, eso vendrá. Pero la iglesia fiel será guardada. Aquella que persevera, que mantiene esa perseverancia, esa resistencia, será protegida de esos tiempos de prueba. Y por eso Él les continúa diciendo, wow, esa frase es muy interesante. Yo vengo pronto. Y eso lo he repetido mucho en estas cartas, ¿no? Jesús lo dice, yo vengo pronto. Y cuando Jesús dice, ese yo vengo pronto, tiene un doble propósito. Es una advertencia a los que están descuidados. O sea, el yo vengo pronto es una advertencia al que está desarreglado, al que aún no se ha bañado y está ahí como haciendo pereza en la casa. Dice, yo vengo pronto. Así que, papito, báñese, vístase y póngase bonito y esté listo para cuando yo venga. Pero también es una palabra de consuelo a los que están oprimidos o están sufriendo en esta tierra. Jesús dice, yo vengo pronto. Y es también diciéndote, pronto se acabarán tus sufrimientos. Pronto se acabarán tus dolores. En poco vendré y se acabarán esos momentos de dolor, de desdicha, de incertidumbre. Es un consuelo también para los oprimidos y los desdichados. ¿Cuál debe ser nuestra actitud de espera? Pues dice ahí, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aférrate a la fe, agárrate de la fe, no te sueltes de la fe. Porque entonces allí, al estar ahí firme del Señor, nos encontrará como debe ser cuando Él venga. Expectarte de su venida. Y dice aquí algo interesante, ¿no? Dice, para que nadie te quite tu corona. Bueno, no está hablando de salvación. ¿Verdad? La corona es la recompensa por las obras que hagamos. No es la salvación o el ganar la salvación, porque la salvación es por la gracia del Señor. Pero lo que sí estaría decir aquí, Jesús, es que podemos nosotros perder las oportunidades de recibir la corona por estar descuidados, por no ser fieles. ¿Sí me hago entender? Pues que nadie te quite tu corona, es que tú estés firme, fiel. A esa corona nadie te la vaya a quitar y en el cielo la puedas recibir. Y Jesús trae unas promesas a la fidelidad. En los últimos versículos, versículo 12, dice, mira, todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Esa es la primera promesa. Les promete que es una columna. ¿Qué representa una columna? Firmeza, ¿cierto? Firmeza, que no se va a derribar. La ciudad de Filadelfia sufría constantemente de terremotos, que había destruido la ciudad en algunas oportunidades. Y esta gente sabía lo que era tener que salir corriendo de la ciudad en medio de un terremoto donde posiblemente iban a perder todo. Pero Jesús aquí le dice, los haré como una columna. Es decir, ningún terremoto te va a mover. Ningún terremoto te va a tumbar. Y dice ahí, mire, y nunca tendrán que salir de allí. O sea, no vas a tener que salir huyendo y corriendo porque el Señor te va a dar firmeza en todo momento y en toda situación. Y luego les dice, yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Era una iglesia que no había negado el nombre de Jesús, ¿cierto? Y ahora Él les promete, escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. O sea, el nombre de Dios. Se acostumbraba en esta época y en esta ciudad que algunas personas célebres o muy importantes en la sociedad que morían, se escribía sus nombres en las columnas de los edificios más importantes para como conmemorar o recordar la memoria de esta persona. Pues Jesús usa esa imagen para decirle, lo que va a estar escrito en ti como una columna firme es el nombre de Dios, para conmemorar a Dios, para dar gloria al Señor, es decir, que otros verán al Señor a través nuestro. Y finalmente les dice, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Esto es algo que no hay mucha certeza a qué se refiere Jesús.
¿Cuál es ese nuevo nombre que escribirá sobre aquellos que perseveren y permanezcan firmes? No. Se cree que de pronto en Apocalipsis 19, donde Él muestra un nombre al revelarse, pueda ser, pero no sabemos, esperamos. Permanezcamos firmes, perseveremos para que ese nuevo nombre sea puesto y escrito sobre nuestras vidas y podamos gozar de ser ciudadanos del cielo, de estar en la nueva Jerusalén por la eternidad, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Pero qué pasa? Como siempre termina Jesús estas cartas que dicen, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Todo el que tenga oídos, escuche, escuche. Hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿cierto? Oír es lo que le pasa a uno con los hijos, ¿no? Vaya, recoja ese desorden y escuchó, pero oyó, pero entró por aquí y salió por allá y no pasó nada. Escuchar es el que está atento y dice, oiga, sí, esto tiene sentido, esto tengo que ponerle atención, con eso tengo que hacer algo. Pues que no seamos oidores, sino escuchadores. Si se vale la palabra, no sé si esté bien dicha, pero que seamos los que escuchen. Termino con esto, mira. Y interesante porque ahorita Andrés en el anuncio de Eco lo mencionaba. ¿Qué es lo que tú esperas que el Señor te diga al final de los tiempos, ya cuando lleguemos a su presencia para vivir tu eternidad? ¿Qué es lo que esperarías que sea lo mejor que Dios te diga? Pues la frase que usa Jesús en algunos momentos para describir eso es buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Sobre poco te puse y fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Entra a disfrutar del gozo de estar con tu Padre. Y vuelvo y digo, no estamos aquí hablando de la salvación porque no es por nuestras obras. La salvación, la eternidad es por la obra de Cristo. Cree en Jesucristo y serás salvo, dice la Biblia. Cree en el Señor y confiésalo con tu boca y hay salvación para ti. Pero aquí sí está hablando de que yo quiero llegar al cielo y que Dios diga, buen siervo fiel, bien lo hiciste, hijo, fuiste fiel, vamos a celebrar juntos. Yo quiero que eso sea lo que Dios me diga y yo quiero que eso sea lo que Dios nos diga a nosotros como iglesia y a cada uno de nosotros. ¿Pero de quién va a depender? Del que escucha y hace, ¿cierto? Del que presta atención y el que dice, sí, yo quiero ser pie. Yo quiero vivir en esa fidelidad que el Señor demanda. Yo quiero agradar a Dios por una vida comprometida para darle a Él la gloria. Esta es la carta a esta iglesia de Filadelfia, que como te decía hace un instante, me recuerda mucho nuestra congregación o me siento identificado con esta iglesia. Porque mira, además esta iglesia fue una puerta para el evangelio en esta ciudad y en este sector de la ciudad hace muchos años. Esta iglesia fue una puerta que Dios abrió para que el norte de esta ciudad conociera del evangelio. Esta iglesia es una iglesia fundada sobre el poder del Espíritu de Dios, sobre la palabra de Cristo, y que eso no fue solo para estos tiempos, mi amado. Hoy en día, la puerta sigue estando abierta de oportunidad. ¿Para qué? Para que sigamos impactando este sector, este entorno, esta ciudad, este país y hasta el mundo entero. Porque Dios está aquí, yo lo creo, hermano. Porque Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a ti a ser fieles e instrumentos en sus manos para bendecir a muchos. Amén. Y esa es mi oración. Y eso es lo que yo quiero ver en medio de nosotros. Y eso es por lo que trabajamos, por lo que sudamos, por lo que nos esforzamos, es por ver cada día esta iglesia ser una iglesia más fiel y más fervorosa y apasionada por el Evangelio y por vivir para Dios. Amén. ¿Qué no te colocas de pie, mi hermano, y oramos juntos al Señor? Y le pedimos la ayuda a Dios en esto que acabamos de ver y de compartir. Y mira, lo primero que quiero que hagamos es que tú
Cierra tus ojos y piensa que estás frente a Dios. Estás frente al Señor y frente al Señor, ¿qué es lo que puede decirte Dios? Tal vez hoy puede Dios decirte, hijo, buen siervo fiel. O de pronto algunos tengamos que decir, no, Señor, no es lo que dirías de mí porque no he sido fiel. No he sido fiel. No he sido un hombre o una mujer que ha permanecido firme en tus propósitos. Pero si es así, solo vuélvete al Señor, porque Él está esperando de ti, es un corazón dispuesto para Él hacer mucho más. Él lo que te está esperando de ti es un corazón que le dice, Señor, yo he fallado, Señor, yo he dejado de ser fiel, Señor, yo no he perseverado, perdóname y ayúdame. ¿Recuerdas? Es mejor la debilidad, porque allí Dios se perfecciona. Y tal vez tú digas, Señor, yo he sido débil y he fallado, pero ayúdame, Señor. Ayúdame a obedecerte, a no negarte. Perdónanos, Señor, todas las veces que te hemos negado de una u otra forma, con nuestras palabras, con nuestros actos. Perdónanos, Señor, por todas las veces en que te hemos desobedecido y no hemos sido fieles. Perdónanos, Señor, porque no hemos perseverado. Aún tal vez hemos hasta pensado en volver atrás, en dejarte, en vivir en estos deleites de este mundo. Señor, hoy nos volvemos a ti, arrepentidos y deseosos de ser una iglesia fiel como esta iglesia de Filadelfia. Una iglesia que aunque con poca fuerza, perseveraba. Una iglesia que aunque débil, permanecía firme. Una iglesia fiel a tu palabra y a testificar de ti. Señor, gracias porque tú has abierto una puerta para nosotros que no se cerrará. Y es la puerta de tu presencia en la cual queremos vivir apasionados por ti, Señor, ardiendo de fuego en nuestro corazón por ti. Espíritu Santo, ven y enciende ese fuego en este día en nuestros corazones. Aquella llama que se ha venido apagando, aquel corazón que se ha venido enfriando, levántalo, Espíritu Santo, y enciende fuego y pasión, porque la puerta está abierta para vivir para ti, para acercarnos a ti. Pero también la pasión, Señor, porque la puerta está abierta para hablar de tu verdad a este mundo, para testificar en esta tierra de tu amor, para compartir el evangelio y de lo que tú has hecho en nuestra vida. También danos, Señor, ese fuego, esa pasión, ese poder para salir y aprovechar esa oportunidad, esa puerta abierta para seguir impactando este sector, este territorio, esta ciudad, nuestro país y el mundo, Señor. Llénanos de tu espíritu. Llénanos de tu espíritu y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir para tu gloria. Vienes pronto, Señor. Ayúdanos a estar aferrados a la fe, a permanecer firmes en lo que nos llamas, porque como iglesia tenemos un propósito y es compartir tu amor, es irradiar vida, Señor, en esta tierra. Y yo te invito, si tú le quieres decir, Señor, yo quiero ser fiel para ti y que me uses para tus propósitos, levanta tus manos y dile, Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer fiel. Ayúdame a ser un creyente fiel. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fiel en esta tierra que vive para tus propósitos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, y bendícenos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no terminamos cantando esta canción al Señor, este coro, diciéndole a Dios, pon en mí la misma mente que hubo en ti, Señor? Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz te seguiré, Jesús,
hazme un siervo para tu gloria. Una vez más, si le pones en la misma mente, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Una vez más, déselo, pon en mí, Señor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme siempre para tu gloria. Tomaré mi cruz seguiré. Jesús, hazme un siervo. Haznos, Señor, una iglesia para tu gloria. Haznos una iglesia fiel, una iglesia que persevera en ti, que impacta este mundo, una iglesia llena de tu espíritu, llena de amor, llena de gracia, Señor, una iglesia que te adora, que te bendice, una iglesia en donde nos amamos unos a otros, una iglesia que permanece en tu palabra, una iglesia que sirve en el poder del Espíritu Santo y una iglesia que celebra, que es agradecida y que vive para tu gloria, Señor. Gracias. Yo bendigo tu iglesia, yo bendigo tus hijos, yo oro que esa bendición de la fidelidad esté sobre ellos, Padre, sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, que tú nos guardes, nos ayudes, nos bendigas y nos sigas llevando de tu mano, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.